Bueno, ¿alguna idea para esto? Supongo que sí, que una de las ideas responde a una técnica que utilizamos más de una vez, que consiste en buscar la matriz de Jordan, ¿verdad? Los autovalores, la matriz de Jordan. Si soy capaz de expresarlo de esa forma, la matriz de Jordan, la matriz de paso P, entonces A elevado a N sería P por J por P menos 1, por P por J por P menos 1, por P por J por P menos 1, etc. La potencia de Jordan, la potencia enésima de la matriz de Jordan, bueno, suele ser más o menos sencilla, especialmente si es diagonal, porque entonces la potencia enésima está formada es también una matriz diagonal y tiene como los elementos de la diagonal son los elementos de J elevados a N. Inconveniente de esta matriz de Jordan, lo vais a ver luego. Así que vamos a dejarlo así, si acaso esa solución la vamos a dejar un poco apartada. Que tiene unos debajo de la diagonal, tiene otro valor triple. Y dos unos debajo de la diagonal. Eso hace que la potencia enésima sea más complicada. Luego veremos a ver cómo lo podemos hacer. En principio, yo creo que actualmente es como yo abordaría este problema. La potencia enésima de una matriz. Ese es un problema de Galicia del año 99. Vais a ver, quizás un poco largo. Hay algo que a lo mejor se puede escapar, pero no puede escaparse ya más a partir de ahora, que es lo siguiente. Cuando vosotros multiplicáis una matriz A por una matriz B, imaginaos, por ejemplo, que tenéis aquí A sub 1, bueno, vamos a poner así, A sub 2, A sub 3, se entiende que son filas, ¿verdad? Y aquí B sub 1, B sub 2, B sub 3, o mejor, casi voy a dejar la matriz A. Voy a dejar aquí la matriz B. Cuando multiplicáis, vais multiplicando para la primera fila, la matriz A sub 1 por la primera columna, la A sub 2, la sub 1 por la segunda columna, A sub 1 por la tercera columna, es decir, aquí va a quedar A sub 1 por B, que es una matriz fina. De la misma manera, aquí A sub 2 por B y aquí A sub 3 por B. Eso se deduce de la propia dinámica del producto de matrices. Pero en este caso, A sub 2 es un poco especial. Y A sub 3 también. Si la matriz B diera esta forma de sub 1, de sub 2, de sub 3, ¿cómo resultaría multiplicar A sub 2 por la matriz B? Resulta B sub 1. Bueno, tendría aquí. ¿Y cómo resultaría? No sé si os dais cuenta, ¿no? Claro, si me quedo de aquí una matriz, y entonces vais multiplicando esta fila, y lo que queremos es tener en el resultado la fila intermedia, ¿no? Entonces multiplico esta por esta de aquí, luego por esta de aquí, luego por esta de aquí. Al haber 1, 0, 0, este 1 se va a ir multiplicando por los elementos que están en la primera fila, por esto aquí aparece la primera fila. ¿Y qué ocurre cuando multiplicamos esta matriz 0, 1, 0 por la matriz, por la siguiente matriz, la matriz de por ejemplo? Aquí aparecería B sub 2. A lo mejor esto no es fácil de ver, estaría bien a partir de ahora si os aparece una matriz de este tipo que podéis capaces de reconocer esa propiedad. Pero enseguida os dais cuenta si vais a lo que yo decía rudimentario, que sería, bueno, vamos a ver si va a haber una A elevado a n, quizás responda a un patrón, a
y por tanto, pues puedo hallar a su 2, puedo hallar a su 3, y enseguida, inmediatamente veis que la matriz que obtenéis, imaginaros que aquí está A, bueno, pues elimináis y tendríais a cuadrado la siguiente, elimináis la fila de abajo, obtenéis a cubo la siguiente, elimináis la fila de abajo, obtenéis a 4 la siguiente. ¿Por qué? Porque en la nueva matriz, las que estaban aquí, B1 y B2, pasan a ser la segunda y la tercera de la de A cuadrado, y así sucesivamente. Es como si hubiera una sucesión infinita para arriba. Aquí tuviéramos A, aquí tuviéramos A cuadrado, aquí tuviéramos A cubo, de manera que podemos entender que hay una sucesión, otra sucesión y otra sucesión, U sub n, yo voy a llamarle V sub n y W sub n. Eso se lo dais cuenta. Tendríais que hacer, podéis hacer ese ejercicio, calcular A cuadrado y A cubo. Vais a ver lo que pasa. Bueno, podemos hacerlo ahora. Lo que pasa es que si vamos preparados, a lo mejor la próxima vez no tenemos que hacerlo en cuenta. Vamos a hacer A cuadrado. A cuadrado sería el producto de esas dos matrices, la misma. Entonces, en la primera fila, tendríamos 9a cuadrado menos 3a cuadrado, 0, 6a cuadrado. Corregidme si me equivoco aquí, aunque va a ser lo de menos lo que pasa ahí. Después, aquí tendríamos menos 9a cubo, más a cubo, y finalmente tendríamos 3a 4, y nada más. Esto a lo mejor tampoco nos dice nada. Pero la siguiente, fijaros lo que pasaría aquí, 3a, 0, 0, menos 3a cuadrado, estos son ceros, y a cubo, porque sería a cubo más 0. Y cuando multiplicamos por esta, claro, estamos multiplicando solo esa segunda fila por 1 y el resto por 0. Quedaría 1, 0, y finalmente, pues cuando multiplicamos aquí, nos quedaría 0. Es decir, podemos pensar que esta pasa por aquí y esta pasa por ahí. Y va apareciendo otra nueva. De manera que hay una que se quedó fuera, que era la 0, 1, 0. Y si vuelvo a multiplicar, estas dos filas van a estar abajo y aparece una nueva. Y así sucesivamente. Y esto es debido a que estas dos están aquí situadas. Todo esto ahora hasta aquí parece muy rudimentario, ya digo, porque se trataría de probar a ver cómo es a cuadrado, cómo es a cubo, etcétera, ¿no? Bueno, en principio podría dudar de cómo llamar a esta matriz, a elevado a n. Pero puesto que el enunciado, y vais a ver, es cierto que yo cambié la notación. En principio me pareció que, viendo cómo se comportaba, aquí hay como una sucesión, aquí hay otra, aquí hay otra. Si yo espero que tenga alguna relación que venga precisamente por esos coeficientes. Yo en principio dije, bueno, pues entonces esto le llamo U sub n menos 1 y U sub n menos 2. Pero después, viendo la relación, eso lo cambié ya cuando me puse con el apartado B, viendo la relación que había entre estas sucesiones que aparecen aquí,
a esta le llamé Vn menos 1 y Vn menos 2, Wn menos 1 y Wn menos 2. Viendo que en el enunciado hacían referencia a un U0, U1 y U2, que fue también lo que me motivó que en vez de llamarle A, B y C, le llamara U a esta, vais a verlo ahora. Claro, si me dan valores U0, U1, U2, yo entiendo que son los valores que corresponderían a U1. Es decir, que entonces casi era mejor que este índice viniera aquí. Es una cuestión de notación. Entonces al final cambié de idea y le llamé así. Esto no supone nada nuevo en la resolución del problema, pero por eso que os comento, le llamé así. Es decir, A elevado a n va a ser una matriz que tiene 3 columnas que forman parte de una sucesión más larga. Voy a denotar UN-1, bueno, con índice n-1 los que están en la tercera fila, con n los que están en la segunda, y con n+1 a los que están en la primera. Por ejemplo, si consideramos a elevado a n-1, sería la que tendría aquí UN, VN, WN, y aquí con los n-1 y n-2. Esta debería de ser el producto de A sub n menos 2 por A sub n, perdón, por A. Por tanto, aquí aparecería U sub n menos 1, UN menos 1, WN menos 1, estoy escribiendo la AN menos 2. Por la matriz A. Y la matriz A es 3A menos 3A cuadrado a cubo 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ya digo que esto puede observar un poco, después de darle vueltas también al hacer a cuadrado, a cubo, y después también de meterme en la notación, la arreglé cuando me puse con el visual. Si no es posible que en algún momento por la notación no fuera la mejor. Y también eso demuestra que puede ser interesante, aunque tengamos, si tenemos un problema con varias cuestiones, leerlas para ver si hay alguna relación entre ellas. Fijaros aquí lo que aparece. ¿Cómo sería U sub n? U sub n se va a obtener multiplicando estas tres así. Sería, por tanto, 3A por U sub n menos 1. También sería más Vn menos 1. Vn sería, se obtiene multiplicando primera fila, segunda columna, menos 3A cuadrado, U sub n menos 1. Más 0, más Wn menos 1. Y Wn se obtendría primera fila por tercera columna a cubo por U sub n menos 1. Habría que considerar que puesto que aquí, como veis, lo tenemos definido en función de los n-1, podemos pensar que es un sistema de 3 ecuaciones en diferencias de orden 1. Necesitaría, por tanto, el U sub 0, el U sub 1, V sub 0 y el W sub 0 para poder desarrollar. Y teniendo en cuenta que estos se sacan de la primera matriz de todas, A elevado a 1, sería la fila de abajo, 0, 1, 0. Vale. Entonces, esto es una ecuación, un sistema de ecuaciones indiferentes. Aquí en clase ya decimos, resolvimos alguno que era de 2 por 2. Por tanto, el problema para calcular la matriz
consistiría en resolver ecuaciones indiferentes, un sistema lineal de orden 1, donde las incógnitas son las sucesiones UN, Vn y Wn. Eso se parece, ¿os acordáis, no? A un ejercicio. ¿Y cómo cómo continuábamos una vez que estábamos aquí? Intentábamos pasar de una ecuación de un sistema de 3 incógnitas, podemos decir, de orden 1, está en función de n-1, a una única incógnita, solo aparecerán las I sub n, pero de orden 3. De hecho, esto es 3a u sub n-1 más wn-1, que es menos 3a cuadrado, por tanto, u sub n-2, más aquí tendría que poner wn-2, porque estoy con v sub n-1, y wn-2 es a cubo un-3. Y si leéis el apartado B, eso es lo que nos pide en el apartado B. Con lo cual, se puede decir que matamos 2 pájaros de un tiro. Resolvemos. Claro, es que una vez, bueno, podemos escribirlo un momento, pero una vez que yo tenga u sub n menos 1, yo puedo sustituir, puedo despejar, por ejemplo, aquí v sub n, y también, una vez que lo tenga, ¿no? Porque estoy despejando aquí, teniendo en cuenta los índices, consigo Vn. O también, teniendo en cuenta esta relación, también puedo encontrar Wn. Es decir, una vez que consiga la expresión de de u sub n, puedo obtener la de v y la de w. Y el problema queda resuelto. Conozco las tres sucesiones, que son esas columnas infinitas que hay en la matriz esa infinita que comentaba antes, que estaba formada por las potencias. En algún ejercicio hemos jugado con esto. Potencias enésimas de matrices que se relacionan con ecuaciones en diferencias y que se relacionaban bueno, con sistemas o con ecuaciones en una única variable. Esa de aquí es la que vamos a calcular. Si tuviéramos que resolver este problema, yo consideraría u sub 0, u sub 0 y w sub 0 aquí para obtener los valores que necesito, que como es de orden 3, yo necesito u sub 0, u sub 1 y u sub 2. Lo que pasa es que como es de esperar, lógicamente, va a coincidir con estos valores. 0, 1 y 3 podéis comprobar. Es decir, que si vosotros ahora sustituís los valores U0, V0 y V0 convenientemente aquí para obtener la expresión de U sub 0, U sub 1 y U sub 2, vais a llegar a esta, claro, sería la primera, los 3 primeros términos de la sucesión U sub n. Pero en vez de resolver esto, pasa al apartado B, porque el apartado B me pide resuelve esta ecuación en diferencias para U sub 0, U sub 1 y U sub 2 genéricos. Entonces paso al apartado B, resuelvo el apartado B y después vuelvo al apartado A y sustituyo por los valores 0, 1, 3A que me aparecen aquí. Si queréis hacer una pregunta antes de seguir. ¿Hay un sistema de ecuaciones diferentes? Homogéneo. Sería homogéneo porque no hay ninguna constante más. Entonces, tendría que aparecer un más 2, menos 4, más 7. Entonces aquí al final haciendo cambios deberían aparecer también esas constantes. ¿Y del orden? Entonces ese sería un sistema de orden 1 porque está en función de la n menos 1. Y aquí sin embargo es de n menos 3. O sea que en este caso el apartado B guía un poco la resolución del apartado A. Sí, pero yo creo que no es fácil de ver de todas maneras. No es fácil de ver, pero no es fácil de ver a lo mejor porque no, puedo decir, porque no presté mucha atención.
Porque una vez que le presté más atención, dije, ah, bueno, claro, hasta tiene cierta lógica, porque tú fíjate cuáles son los coeficientes. 3a menos 3a cuadrado y a cubo. Justo los que aparecen en la primera fila. Por otra parte, no sé si alguien podría poner aquí una pega y podría decir, mira, que aquí en vez de escribir a n menos 2 por a, escribes a por a n menos 2. Es decir, aquí pones la a, las intercambias las dos y las multiplicas, que va a dar lo mismo, ¿no? Ahí conmutan, las matrices conmutan porque son potencias de la misma, eso siempre conmuta. Bien, pues obtendrías directamente, imaginaos que se lo ponéis aquí. Obtendríais 3a por el uso 1, uso n menos 1, menos 3a cuadrado por uso n menos 2, más a cubo por uso n menos 3. Es decir, la ecuación del apartado B aparece directamente sin hacer este cambio. Es decir, esto de aquí ya aparece directamente si esto lo hago al revés. Entonces, ¿por qué no lo hice? Bueno, porque me pareció que estaba bien buscar una relación entre las tres, porque así, en cuanto resuelva una, tengo las otras dos también. Pero bueno, claro, esto es un proceso que allí, en el tiempo que tenemos, pero también es cierto que las potencias, el cálculo de potencias enésimas ya no es el primer ejemplo que vemos, en el que se acaba calculando, buscando una relación de recurrencia como la que estamos teniendo, como la que vemos aquí. Así que bueno, me parece que sea un camino. Bueno, por tanto, al llegar aquí podemos resolver apartado B y después volvemos para atrás. Yo creo que de momento voy a dejar esto así, si acaso el WN, como aquí ya tengo VN menos 1, WN igual a cubo uso menos 1 para ahora. ¿Cómo se resuelve la ecuación en diferencias? Bien, ecuación característica. Escribimos, es una ecuación en diferencias homogénea. La ecuación característica es una ecuación, por tanto, de un polinomio de grado 3 que tiene los mismos coeficientes. Podríamos poner t cubo menos 3a en cuadrado más 3 al cuadrado p menos a cubo. Y hay que resolverla. No sé si necesitáis que intentemos resolverla por Ruffini o os dais cuenta a simple vista cuál es la solución. Aunque ya dije cuál era la solución. Hola, ¿qué tal? Podéis pensar que es el cubo. Este número está aquí. Vamos a ver un poco más a la gente de bien. Tenemos estufas para poder un poco. Así que aparece un autovalor triple. Perdón, autovalor, va a ser luego un autovalor, perdón. Aparece una raíz triple. Y en este caso, uso n tiene que responder a esta forma. Cierto valor alfa, coeficiente alfa, por a al cubo, más cierto coeficiente beta, por n y por a al cubo, y gamma por n cuadrado y por a al cubo. Es posible que en algún libro, pues en vez de esos coeficientes así, aparezcan números combinatorios, n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, lo que nos llevaría al final a la misma expresión, si bien los coeficientes alfa, beta, gamma cambiarían, pero al final la operación sería la misma. Incluso a lo mejor puede aparecer a cubo, a cuadrado y a, y entonces, por ejemplo, el a
que falta aquí o el a cuadrado que falta aquí se incorpora a esos coeficientes, pero al final el resultado va a ser el mismo. Así que podemos escribir así la solución. ¿Cómo se obtienen alfa, beta y gamma? De las condiciones iniciales. U0, U1, U2, que aquí sí sabemos cuáles son, pero aquí en general no lo sabemos. Así que tendremos que llamarle U0, U1 y U2. Para n igual a 0, de todas maneras ya simplificamos bastante, porque para n igual a 0 nos quedaría que 0 sería igual a alfa a cubo. Entonces alfa... No, perdón. Estaba sustituyendo ya caía en esa trampa, ¿no? U sub 0 es igual a alfa a cubo no sé si hay una parte que no entiendo. Ah, sí, perdón. No me corregía nadie, esto es n. Corregirme si es algún error. Recordáis, ¿verdad? Que eso tiene ecuaciones diferentes. Bien, así que quedaría alfa por 1, pues 0 es igual a alfa, con lo cual ya nos deshacemos de una de las variables, para n igual a 1, tendríamos que u sub 1, que tendría que venir dado, sería alfa por a más beta por 1 por a más gamma por 1 y por a. Es decir, a por alfa más beta más gamma. Donde alfa es u sub 0. Y para n igual a 2, u sub 2 es alfa por a cuadrado más beta por 2 a cuadrado más gamma por 4 a cuadrado. Tenemos este sistema que no vamos a tardar mucho a resolverlo, pero quizás podríamos escribir que, por lo menos, si consideramos beta menos más gamma, va a ser u sub 1 partido por a menos alfa, que es u sub 0. Si reflejamos en la siguiente, tendríamos que 2 beta más 4 gamma sería igual a u sub 2 partido por a cuadrado menos alfa, que es u sub 0. Es decir, tenemos un sistema de las ecuaciones con dos incógnitas que, bueno, nos puede molestar un poco, pero que en cualquier caso seríamos capaces de resolver. Entonces, si os parece, le voy a escribir la expresión general de u sub n con los valores alfa. Bueno, podemos poner así. Alfa sería igual a u sub 0. U sub 1, perdón, beta sería 1 partido por 2 al cuadrado, que multiplica a menos 3 a cuadrado u sub 0. Claro, una expresión un poco incómoda. Más 4a u sub 1 menos u sub 2. Y gamma sería igual a 1 partido por 2 al cuadrado, que multiplica a cuadrado u sub 0 menos 2a u sub 1 más u sub 2. Bueno, esto íbamos a tener que hacerlo de manera independiente a cómo resolviéramos el apartado A. Porque nos piden resolver la ecuación en diferencias para valores u sub 0, u sub 1 y u sub 2 genéricos. Así que al final obtendríamos la expresión, voy a borrar esto, u sub n es a elevado a n por u sub,
por su 0, y bueno, sería su 0 por alfa, más n partido por 2, a elevado a n menos 2, este 2 al cuadrado, este a cuadrado que aparece aquí en beta, en el coeficiente, aparece, recordad, en la fórmula aparecería el n por el beta, que es 1 partido por 2 al cuadrado, que con el a elevado a n se puede simplificar aquí. Y lo mismo pasa en el siguiente. Aquí multiplicaría a menos 3 al cuadrado y su 0, más 4a y su 1 menos u su 2, es todo esto. Se le da a cuadrado el denominador, pero recordad que aparecía la expresión a elevado a n, por eso a elevado a n menos 2, más, que aparecería el cuadrado, que es 2, 2 al cuadrado dividiendo también, pero simplificar a elevado a n menos 2, y el resto del coeficiente que está entre paréntesis al cuadrado por u su 0 menos 2a u su 1 más u su 2. Por mucho lío que os parezca, hay mucha cuenta y demás, este apartado, digamos que teníamos que hacerlo, porque estamos haciendo muchas ecuaciones en diferente. Vale, no os asustéis, porque puede parecer aparatoso, aquí no hay otra opción. Pedro, Sí. mira, perdona, habría que puntualizar qué es lo que pasa si A es 0, ¿no? Porque nos dicen que A pertenece a Claro, R, sí, es cualquier cierto, número. porque aquí yo tengo esto y estoy dividiendo valores de A y no estaría mal. Aquí podemos puntualizar qué pasa si A es igual a 0. Si no me equivoco, lo que tenemos es la matriz de identidad, ¿verdad? No, tenemos una matriz más sencilla. Pero la matriz U sub n sería, caso trivial, U sub n sería. Pero otra sería 0. Sería 0 para todo n mayor que cierto valor, quizás. Porque aquí tenemos esos tres valores iniciales, y estos no, se mantienen igual. Se obtendrían también valores inmediatos para U sub n, para V sub n concretamente sería 0, sería V sub n menos 1 sería igual a U sub n, por tanto, V sub n sería U sub n más 1, así que tendríamos que contemplar aquí el cambio, y Wn nos daba a cubo por U sub n menos 1, así que también sería 0 a partir de cierto término. Serían casos triviales. Si no me equivoco, al tener esta matriz así, al elevar la potencia del cuadrado, lleva los unos, el 1 aquí, y el resto son ceros, si no me equivoco. Y en la siguiente potencia, esto es 0. Podéis comprobar. Esos ceros van como desplazando hacia abajo. Bien, eso, si no me equivoco, ya completa totalmente el apartado B. Y entonces podríamos sustituir estos valores para obtener U sub n. En el apartado A. Pedro, ¿hay algún motivo para no sustituirlos antes? Ese es aquí. Sí, o sea, cuando estás obteniendo alfa beta gamma. Es que el apartado B nos dice para U sub 0, U sub 1 y U sub 2 conocidos, genéricos, no para estos. Porque de hecho no está relacionado con un... Bueno, quiere que seamos nosotros los que buscamos la relación con el apartado A, no nos está diciendo nada. Vale, claro. O sea, entonces son para U sub 0, U sub 1, U sub 2, genéricos. Por eso está puesto la posición de U sub 0, U sub 1 y U sub 2. Entonces ahora, si consideramos 0, 1, 2, nos queda 0 más n partido por 2 a elevado a n menos 2, que multiplica a 0 más 4a u sub 1 sería 4a menos u sub a
que es 3A, entonces quedaría más A, vamos a poner así, digo por A, así, más n partido por 2, a elevado a n menos 2, pero menos 2a más 3a por a. Es decir, me ha permitido u sub n sería igual a n por a sub n. No, esperad, aquí hay un n cuadrado. Esto es un copio mal, aquí era cuadrado. ¿Sí? No sé si lo dice de palabra y no lo puse. Así que n cuadrado más n partido por 2 y por a elevado a n menos 1. Bueno, para determinar la matriz A elevado a n, yo tengo 9 coeficientes. Pero una vez que la describí de esta manera, yo creo que es suficiente con decir cuál es u sub n, cuál es v sub n y cuál es wn. No creo que sea necesario más, ¿no? No creo que se nos vaya a descontar demasiado. Por ejemplo, de aquí podríamos considerar que vn menos vn tendría que ser igual a u sub n más 1 menos 3a u sub n. Así que nos daría el n más 1 al cuadrado menos más n más 1 partido por 2 por a elevado a n menos 3a n cuadrado más n partido por 2 y por a elevado a n menos 1. Tenemos un a elevado a n, a por a elevado a n menos 1 va a quedar en función de a elevado a n y a mí lo que me da es esto, v sub n. Esto de aquí lo quería para luego, lo voy a apuntar, no va a hacer falta. Tenemos u sub n igual a n cuadrado más n partido por 2 a elevado a n menos 1. Vn sería, al hacer esa operación, 1 menos n cuadrado por a elevado a n. Y wn, que viene dado por a cubo u sub n menos 1. Wn sería a cubo u sub n menos 1, por tanto, n menos 1 al cuadrado más n menos 1 partido por 2 y por a elevado a n menos 1, que resulta ser n menos 2. Que resulta ser n cuadrado menos n partido por 2 y por a elevado a n más 1. Vale, y con eso queda perfectamente determinada la matriz n, o igual a elevado a n, aunque no pongamos los 9 términos, creo que queda claro por eso. La relación que teníamos, siguiendo la explicación, era que a matriz de A elevado a n era de donde salía la recurrencia de los u sub n, ¿no? Era que la primera fila era os. La primera columna U sub es la de la sucesión v sub n, empezando en un sub 0 abajo de todo. Tú puedes considerar, imagínate una matriz infinita. Columnas U, es decir, columnas U, V, W, ¿no? Sí, estaría la columna de los empieza en un sub 0 y recepción u sub n, empieza en v sub 0 y recepción v sub n, Sí. y la w. Pero que no lembrabas, eran las columnas o filas, cada letra. Sí. Tenemos entonces acabado el apartado A, apartado B, y yo creo que antes de volver al apartado
A de dos formas distintas, vamos a terminar el problema. Tengo que trabajar el Z11, módulo 11. Bien, entonces por aquí vamos a quedarnos con esa expresión porque en el apartado C tenemos que hacer también una sustitución considerando otros valores distintos. Y el módulo 11 empezamos. Bien, trabajamos con clases, ¿de acuerdo? Módulo 11. Entonces, uso 0 va a ser congruente con 1 módulo 11. Uso 1 va a ser 2 módulo 11. Uso 1 congruente con 2 módulo 11. Uso 2 es 4. A es 4 también. Y se pide 10 factorial uso 100. Bueno, aquí hay varios resultados que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, 10 factorial es congruente módulo 11 con menos 1. Este es el teorema de Wilson. Se pone una L con 2. Bien, le ocurre algún otro teorema que curiosamente no creo que haya el mismo problema, ¿no? que podemos utilizar aquí. Fijaros, A es congruente con 4. El máximo común divisor de 4 y de 11 es 1. Son coprimos. 11 es primo. Podemos usar el teorema de Fermat. 4 elevado a 11 menos 1 es congruente con 1 módulo 11. Así que a la vista de esto, yo casi, puesto que 100 es 10 elevado a 10, a elevado a 10 elevado a 10, casi voy a poner a elevado a n aquí y aquí también. Cambio, lo ponemos de esta forma. Porque de momento lo que tenemos es, por ejemplo, que esto es 1, que a elevado a n es 1 también, no me falta al cuadrado. Eso ya, es decir, lo primero Y aquí también al cuadrado, ¿no? Sí, está cuadrado. N, que es 100, todo lo que podemos también contemplar, ten en cuenta. N es congruente con 1 módulo 11, porque es 99 más 1, así que donde veáis n, donde veáis a elevado a n, n cuadrado, a elevado a n, todo eso son unos. ¿De acuerdo? El 10 factorial es menos 1, los a elevado a 100 son 1, los n son 1. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tengo 1 partido por 2 al cuadrado. Vamos a simplificar algo de eso. 1 partido por 16, que sería quizás más correcto escribir así.
perdón, 16 por 2, 32. El inverso de 32 sería, lo digo porque aparece aquí el 2 al cuadrado dividiendo, se refiere al inverso de 2 por 4 y por 4, módulo 11, ¿no? Vamos a poner así para indicar, módulo 11. ¿Cuánto sería el inverso de 32? 32 es menos 1, porque es 33 menos 1. Así que es congruente con menos 1. Se es inverso o no? ¿Eh? Se es inverso o no? Sería lo mismo para... Sí, el inverso de menos 1 es menos 1. Así que tendríamos ese valor ya también. Y podemos sustituir a ver cómo nos va quedando. Pero ¿por qué n es congruente con 1? Porque n es 100, estamos intentando calcular 100. Ah, vale. Sí. 100, digo. N vale 100. Vale. 99 más 1, por tanto, un tipo de 1 más 1. Bien, vamos a ver de momento lo que tenemos. U sub n sería a elevado a n, que es 1, por u sub 0. Perdonad un momento. Sí, a elevado a 100, no lo mismo. Sí, a elevado a 100. A elevado a 10, elevado a 10. A elevado a 10 quedamos congruente con 1, elevado a 10, congruente con 1. Bien, tendríamos a n, que es 1 más, bueno, hay algo que no me encaja, si no, a lo mejor después ahí tenemos que corregir. A ver. 1. Aquí tengo n, que es 1, elevado a n, que es 1, 1 partido por 2 al cuadrado, que quedamos que era el inverso de 32 menos 1, que multiplica a menos 3. Bueno, no sé si deciros casi toda la vosotros. Es un lío, ¿no? Tanta operación. Esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1, esto vale menos 1, esto vale 1, esto vale menos 3 por 16 y por 1, esto es 4, esto es 4, esto es 2, esto es 4. Es decir, conocemos todos los valores. 16. ¿Qué? 16 sería congruente con... 16 sería congruente con... 5. Congruente con 5. Vale. Y entonces solo se trataría de hacer un cálculo. Vale, yo creo que es mucho problema. Pero eso me tomo esa libertad por lo siguiente, porque hay una opción para hallar un sub 100 que es la siguiente. Recordáis que U sub n, cuando nosotros desarrollamos, cuando resolvimos la ecuación en diferencias, era así. Esto responde a la idea feliz que tuvo un alumno de la academia, ya no recuerdo cuándo, porque lo lógico es sustituir, no lleva mucho, ¿eh? Conocemos todos los valores, se trata de multiplicar, módulo n, ya sabéis, módulo 11, cuando llegáis a 11 es 0 y demás. Podéis intentarlo sustituyendo y comprobar que es lo mismo que es. Bien, nosotros estamos con U sub 100, entonces U sub 100 sería alfa por a elevado a 100 más 100 por a elevado a 100 y por beta
más 100 al cuadrado por gamma y por a elevado a 100. Pero esto de aquí sería alfa por 1, quedamos en que esto era 1, más 1, módulo 11, esto es 1 porque es 99 más 1. Esto también es 1 por el teorema de Fermat, esto es 1 al cuadrado, es decir, esto es alfa más beta más gamma. Y me quedé con esto. De aquí, si recordáis que era la segunda ecuación que teníamos para resolver la ecuación en diferencias, el segundo caso, para n igual a 1. Y hay que tener vista para eso también, ¿eh? O se le da mucha vuelta a los ejercicios, pero cuando sustituí por U0, U1 y U2, U1 me daba este valor, lo que quiere decir que alfa más beta más gamma, U100, que es alfa más beta más gamma, es U1 partido por A. U1 es 1 y esto es 4. Es un 4. Y el inverso de 4 es... Nos queda U1... No, perdón, U1 es 2. No me cuadraba. Es 2. Esto es 1 medio. Y el inverso de 1 medio es... Vamos a ponerlo así. Más formal en ese tipo de cuerpo. ¿Cuál es el número que he multiplicado por 2 da 1? 6. Así que, si tenemos en cuenta que el 10 factorial es menos 1, esto es como este con menos 1 por 6, es 5 módulo 8. Y a lo mismo llegaríais, podéis comprobar, sustituyendo y haciendo todos estos cálculos módulo 8. ¿Por qué era? Es decir, el menos 6 congruente. Hay que estar muy atento a lo que se está escribiendo para ver eso. Sí, no leo mal los módulos. No, me refiero, no estoy hablando de tu clase, estoy hablando del que se le ocurrió al que vio esto, ¿no? Que no lo vio de repente. Si o tes día que se pasaches polo paso antes de votarte a última expresión que tes da ecuación, mirar para atrás, a ver cal é máis conveniente. Bueno, así acabaría el ejercicio. La verdad es que son ejercicios, estos de matrices, algunos largos, ¿no? Como ven. Bien. Vamos a plantear el problema de maneras distintas. Para calcular a elevado a n. ¿Recordáis que vimos el... Bueno, no la vimos, perdonad. Esa vez creo que vimos el polinomio característico. Imaginaros que vamos al método tradicional de escribir P por J y por P menos 1. Tendríamos que hallar la matriz de Jordan. Para hallar la matriz de Jordan, tendríamos que calcular A menos T por I, que es el polinomio característico. ¿Alguien intuye cuánto va a dar esto? ¿Recordáis que en los dos ejemplos que vimos coincidía la ecuación característica, la ecuación en diferencias, con el polinomio característico? Pues va a coincidir. Vamos a verlo. ¿Hay cuánto tendría que ir de elevado a n? Sí. Bien, A menos T por I. El determinante de es 3A menos T menos T al cuadrado a cubo aquí es 1
menos c, 0, 0, 1, menos c. Hay muchos ceros. De hecho, aquí tendríamos 3a menos c por c cuadrado. Multiplicando. Aquí aparecería 0. Y aquí aparecería sumando más a cubo. Y restando 0, 0 y menos 3 a cuadrado c. Bien, entonces, menos c cubo, 3a menos 3a cuadrado c más a cubo es el cubo de a menos c. Así que a es un autovalor triple. Bueno, entonces antes de ir por aquí, por donde creemos que deberíamos de ir, se nos puede ocurrir lo siguiente. Teorema de Cayley-Hamilton. Que quizás no siempre se pueda aplicar también. Va a depender cómo sea el polinomio mínimo. A menos que al cubo es el polinomio mínimo. Después igual podemos estudiarlo. Vamos a ver que no. Digo que sí, que vamos a ver que sí. Porque si no, podría ser interesante. Si, por ejemplo, el polinomio mínimo fuera a menos c elevado a 1, entonces la matriz A sería la matriz A por la identidad. Y en este caso ya su potencia enésima sería. Bien, el teorema de Cayley-Hamilton nos asegura que la matriz A verifica su polinomio característico, es decir, al sustituirlo por la variable, nos daría que A menos A por la identidad es igual a la matriz nula, al cubo. O al revés, ¿no? Es equivalente. ¿Os ocurre cómo podemos obtener, cómo utilizar esto para hallar a elevado a n? Entonces también tendríamos resuelto el apartado 1 de esa manera. El apartado A y el apartado B y C tendrían que ser, claro, lo mismo, no hay otra opción, aparentemente. Bueno, eso lo escribo al derecho y no al revés. La matriz A elevado a n es A más A ¿cómo me interesa ponerlo? A por I más A menos A por I elevado a n. Este no va a aparecer en primer término del desarrollo del binomio de Newton. Aparece en el segundo, elevado a 1, en el tercero al cuadrado, y en el cuarto, elevado al cubo, y es 0. Ahora la pregunta es si puedo utilizar el binomio de Newton. No acabo de entender eso. Pues a ver. Esto es 0, a por I elevado a n. Más n sobre 1, a por I elevado a n menos 1 y a menos a por I.
n sobre 2, a por i elevado a n menos 2 y a por i elevado al cubo. ¿Y qué viene a continuación? A continuación vienen potencias de orden 3 o mayor de a menos a por i, que son nulas. Así que habría que hacer esta operación, que no es tan complicado, porque con cálculos, bueno, lo único que nos puede dar un poco la data, aquí me equivoqué, es cuadrado, es hacer esta al cuadrado, pero bueno, queda como ejercicio. Pero o que non teñen a primeira igualdade. Esa igualdad. A es igual a por i más a menos a por i. Es lo que escribí. Aunque puse un paréntesis ahí bien colocado. Vale. ¿Sí? Aquí vemos cómo el teorema de encabezamiento tiene también una aplicación en el cálculo de potencias enésimas. Esto aquí, bueno, queda muy bien. Al ser precisamente un autovalor triple, lo facilita. Complica el autovalor triple, vais a ver la matriz de Jordan, pero sin embargo esto lo facilita. Pero de todas maneras tengo que justificar si puede utilizar el binomio de Newton. ¿Se puede utilizar el binomio de Newton? ¿Qué inconvenientes puede haber? ¿En qué situación no se podría utilizar el binomio de Newton? Eso lo comentamos en otro problema. Cuando las dos matrices conmutan, esto no se puede utilizar. Pero una de las matrices es una matriz diagonal que tiene todos los elementos iguales. Es decir, un múltiplo de la matriz identidad. Estos conmutan con todos. Vale, A por I con cualquier otra matriz conmuta. Se puede aplicar el binomio de Newton. Si no, como no tenemos garantizada la cumulatividad, no podemos agrupar términos que no son semejantes, claro. Porque no existe la propiedad conmutativa. Entonces, en este caso se podría bien. Pues así, el resultado sería n sobre 0, que es 1. La primera matriz sería A elevado a n, A elevado a n, A elevado a n, más la siguiente es n por A elevado a n menos 1, n por A elevado a n menos 1, n A elevado a n menos 1 por la matriz A, que es 3A menos A cuadrado al cubo, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bueno, esto tendríamos que desarrollarlo, ¿no? Y finalmente quedaría n sobre 2 que es n cuadrado más n menos n por n menos 1 partido por 2, por a elevado a, esto todo es un paréntesis, elevado a n menos 2, lo mismo aquí, n cuadrado menos n partido por 2, a elevado a n menos 2. Pero tendríamos que multiplicar por la matriz a cuadrado, que bueno, nos daría así un poco de pero realmente, mirad, incluso aquí, me vais a perdonar. Si yo multiplico esa matriz por esta... Pedro, perdona, Sí. pero ¿no sería multiplicar por A menos A por I? Ah, sí, menos A por I. 2A, menos A y menos A. Bien. Corregimos esto entonces. Y aquí también, A menos A por I. Pero esta matriz, este producto, que es m por a elevado a n en la diagonal multiplicada por otra matriz, me da lo mismo que este producto. Es 3a menos a, 2a, menos 3a cuadrado al cubo, 1 menos a 0, 0, 1 a. Y finalmente, entonces, este valor, que multiplica todo dentro de la diagonal también, este producto lo puedo escribir así.
n cuadrado menos n partido por 2 a elevado a... Aquí sería a elevado a n menos 1. Y aquí a elevado a n menos 2. Y bueno, la matriz a menos a por i al cuadrado. Voy a tener algo de trabajo. Es 2A, el primer elemento de la matriz es 3A. ¿Cómo dices, En la matriz del medio, el primer elemento es 2A o 3A. Sí, pero es menos a, porque es a por i. Es a menos a por i. Aquí me había despistado yo antes. Lo mismo que había puesto al cuadrado, y es a menos a por i al cuadrado. Por eso también resto menos a la diagonal. Bueno, y una tercera vía sería buscar la matriz de Jordan, la matriz de paso. Es quizás, yo no sé si decir, el camino más natural por un lado, pero vais a ver que mucho más extenso, que llegará un momento en que dejamos la matriz P y ya casi ni calculo P menos 1 porque desde arriba va a quedar una matriz muy poco manejable. Pero bueno, vamos a indicarlo por lo menos. Vamos a calcular la matriz de Jordan y la matriz de paso P, porque está bien ver un ejemplo en el que tenemos que calcular la matriz de paso cuando el autovalor que nos aparece es triple, pero la dimensión del núcleo es solo 1. Por eso no resulta ya una unidad la matriz A. Antes de votar, para hacerlo que nos faltaría posibilitar sería de Esto la no, matriz A, o último, la matriz A menos otro valor potencial de lo cuadrado. Podría ser... Esta a su vez multiplicar, utilizar el nombre de Newton, si podría. No, pero yo pensaba de otro sitio, en plan, que A menos A por I por la idea de O cubo igual a 0, y usar la ecuación característica. ¿No es al cuadrado? No. Como está al cuadrado, no. Si fuera al cubo, si fuera 4 o 5 a un orden mayor, sí, pero al cuadrado eso no me garantiza nada. Yo creo que no. No hay manera de aplicarlo para simplificar ese cálculo. Pero bueno, es una matriz que le va bien, problema. Alguno puede decir, vais a ver que al final lo resuelvo de tres maneras y en ningún momento di la matriz elevada a n completa, ¿os dais cuenta? Porque en el primer caso solo di la expresión de Vn, Wn, aunque creo que era claro. Aquí, bueno, podríamos desarrollar un poco más, es una cuestión de tiempo. Y aquí, desde luego, no voy a hacer este producto porque vais a ver cómo nos va a quedar. Ya sabemos que A menos A por I es A menos T por I. Es A menos T al cubo. Y por tanto que A es un autovalor positivo. Vamos a buscar los autovectores. Espacio de autovectores asociados a A nos saldrían de resolver la matriz A menos A por I por X y Z igual a 0, 0, 0. En cuanto plantee ese sistema, ya me voy a dar cuenta de cuál es la matriz de Jordan. Al estudiar el rango de la matriz A menos A por I, que resulta ser 2A menos 3A cuadrado A cubo, 1 menos A, 0, 0, 1 menos A, por X y Z, 0, 0, 0. Bien, me encuentro con esto.
Eso quiere decir que el rango de la matriz A menos A por I es igual a 2. ¿Y por qué no 3? Porque el determinante, ya lo vimos, es 0. Simplemente partíamos de ahí. Si eso significa que yo voy a tener dos ecuaciones independientes. Dos planos en R3, una recta. Solo va a haber un autovector. De hecho, entonces, la dimensión del núcleo de A menos A por I y es distinto de 3, que es la multiplicidad. Y antes de seguir, ya sé también cómo va a ser la matriz de Jordan. Va a tener el autovalor triple A. El rango de J menos A por I, el rango y la dimensión del núcleo, van a ser iguales que los de A, porque se trata de la misma aplicación con un cambio de base. Así que si va a ser 2 es porque aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y por tanto, lo que vamos a encontrar, recordad, va a ser P sub 3. Y P sub 3 es el único autovector, salvo múltiplos. Y si el rango es 2, me voy a quedar con las filas que me resulten más cómodas. Eso es lo que aquí. Bien, tendríamos entonces x menos i más 0z igual a 0. Y menos az igual a 0. Eso se convierte en un sistema escalonado inmediatamente, ¿no? Podemos poner x igual a, o bueno, podemos llamarle a z alfa, con el valor de un parámetro. Así, y es igual a por z, a por alfa, y x es igual a por i, a cuadrado alfa. Pues bien, P sub 1, y es el único autovector, P sub 3, es el único autovector, sería entonces a cuadrado a 1. Estamos trabajando todo el rato con A distinto de 0, ¿vale? Lo vamos a suponer ya, porque el caso A igual a 0, ya comentamos que era un caso trivial, no tiene tampoco mucho que comentar. Este es P sub 3, le llamo así, porque va a ser la tercera columna de la matriz de paso. J es esta, está ahí abajo, y la matriz de paso P es, aquí tendríamos a cuadrado a 1. Cuando hay un autovector solo, lo habíamos comentado. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, que es que el otro día di el razonamiento, expliqué el motivo por el que ocurría y tenía que ver con que yo pongo los unos debajo de la diagonal. Si los pongo encima, ocurriría al revés. Sería primero. Sí, pero te acuerdas cómo hice el esquema que el del producto. Que bueno, tampoco está bien para comprenderlo, pero bueno, si no, quedaros con eso. Si ponemos los unos debajo de la diagonal, entonces empezamos de izquierda a derecha. P sub 2, sin embargo, no es ya un autovector. Cuando hacemos el cálculo de esta matriz por P sub 2, ese P sub 2 pertenece, decíamos, al núcleo de A menos A por I al cuadrado. Y por tanto, esto tiene que darnos P sub 3. A cuadrado, A y 1. Y entonces el sistema cambia. A y 1. Entonces, podemos considerar que z es igual a, por ejemplo, 0, sin ningún problema, porque es un sistema después compatible. Si z es 0, i es 1, y si i es 1,
Entonces, x es igual a a más a por 1, 2a. Y tenemos p sub 2. 2a, 1, 0. Y p sub 1 no pertenece ni al núcleo de a menos a por i, ni al núcleo de a menos a por i al cuadrado, sino, o digo, sí, al cuadrado, sino al núcleo de la matriz al cubo, ¿no? De la función al cubo. Tendría que verificarse esta igualdad. Así que en el sistema, un 1, un 0. Podemos ir considerando sin problema ninguno z igual a 0. Eso obliga a que 1 sea 0, a que i sea 0. Y obliga también a que x sea 1. Es una opción. Entonces, 1, 0, 0. Esa es la matriz P, esa es la matriz J. La matriz P menos 1, si os parece, os digo yo cuál es. P menos 1 no cuesta demasiado obtenerla, porque al ser triangular aparece una cosa como esta. Menos 2a al cuadrado, 1 menos a, 0, 1. La verdad es que no profundizamos mucho de cómo son las matrices inversas cuando tenemos una triangular, pero recordad que ya cuando hicimos aquellas que aparecían números combinatorios, en esos ejercicios de cambio de base, aparecían algo así como la misma intercambiando signos. Eso debe tener que ver también, bueno, es con las triangulares, simplemente es fácil de comprobar que va a haber una cosa así. Entonces, ¿qué me faltaría en este problema? J elevado a n. J elevado a n no es tampoco sencillo. Lo que no quiere decir que si vosotros hacéis este ejercicio y no llegáis a ser capaces de desarrollar exactamente la matriz elevado a n y la dejáis indicada y más o menos avanzada, pues que os van a dar puntos también. Así que aquí aparece otra cuestión interesante. ¿Cómo calcular j elevado a n si j no es una matriz diagonal? Porque si fuera así, era fácil. Pero aparte es. ¿Sabéis cómo tenemos que hacer aquí? Me doy cuenta que así ya tendríamos p menos 1, j elevado a n, y a elevado a n sería el producto, que no vamos a hacer porque eso no nos llegaría los encerados, creo. Esto, aquí se puede ver algún intento que hice, pero llegó un momento en que desistí porque me aparecía una matriz que no me cabía la otra. Entonces, lo tendría que dejar indicado. Está claro que este no parecía, no lo sabemos de antemano, en principio, el mejor camino. Bien, cuando tenemos una potencia enésima con una matriz de Jordan de este tipo, puede convenir expresarla como suma de 2. Donde una de ellas no va a ser, bueno, va a ser una matriz que va a tener, si queréis, estamos escribiendo J como A por la identidad, más esa matriz B que veis ahí. Y por tanto, elevada a n, podemos utilizar el binomio de Newton porque otra vez A por I conmuta. Sería entonces A elevado a n por I. Luego aparecería n por a elevado a n menos 1 por la identidad, que no la voy a escribir porque aparecería b. Luego aparecería el siguiente término del binomio de Newton, n cuadrado menos n partido por 2, a elevado a n menos 2 por b cuadrado. Y se acabaría porque podéis comprobar que b cuadrado es esta, y b cubo es 0, y por tanto ya no seguiría.
Así que imaginaros ahora poneros a sumar estas matrices. Bueno, estas matrices se calculan bien, sin mucho problema, ¿no? Porque la matriz B tiene únicamente aquí dos unos, B cuadrado solo tiene un 1. Tendríamos que meter todo en una matriz, multiplicar por la matriz P, multiplicar por la matriz P menos 1. Mejor dejarlo indicado. No se vale la pena, pero yo lo que no, lo hacemos vosotros. Fijaros que aparecería el a elevado a n, bueno, una cosa así. Aquí aparecería a elevado a n, a elevado a n, a elevado a n. Aparecería n a elevado a n menos 1 y n a elevado a n menos 1. Y aparecería aquí n cuadrado menos n partido por 2 a elevado a n menos 2 y el resto 0. Esa es j elevado a n. Aquí está p por menos 1. Así que la matriz a elevado a n es 1, 0, 0, 2a, 1, 1, a cuadrado a 1. Y aquí la matriz p menos 1. Y habría que dejarlo así. Bien, ¿alguna pregunta por ahí?